La casa del bosque. Capítulo 1. Los novios. El jardín había quedado hermoso para la boda, aunque seguían trabajando en los detalles finales, sin dejar de aprovechar hasta el último minuto antes de que diera inicio la ceremonia. Las hileras de sillas acoginadas mostraban que habría muchos invitados, los que gradualmente llegaban, y, entre el corretear de la servidumbre y de la familia que, diligentes, se movían de un lado para otro, estaba el novio, visiblemente alterado por el frenético vaivén. Parado en medio de toda la actividad, Carlos Muñoz observó la confusión que generaba el estrés del momento y reconoció que él también se sentía angustiado porque era el día más importante de su vida. De hecho, no había descansado la noche anterior por la emoción de saber que muy pronto la mujer que amaba sería parte de él. Llevaba anhelando este momento casi desde que ella aceptó ser su novia 4 años atrás, pero Caro lo había postergado porque primero quería hacer una carrera universitaria. Que Caro quisiera estudiar una carrera no significaba que no lo amara, pues lo amaba tanto que aceptó ser su esposa y únicamente le pidió tiempo para realizar uno de sus sueños, salir de la universidad con un diploma. Así que él le concedió ese tiempo. Sabía que con el matrimonio llegaban otras inquietudes y responsabilidades. Además, él no quería ser un estorbo en el cumplimiento del sueño de Caro. Trató de calmarse cuando pensó en su futura esposa. Por su hermana Betty, sabía que ya estaba arreglada con el vestido blanco, pero a él no lo habían dejado ver a la novia por esa loca tradición. Su madre le dijo que el novio no puede mirar a la prometida vestida de novia sino hasta el último instante, cuando él la recibiera en el altar, porque si la miraba antes traería mala suerte. Eso para él era una completa tontería, así que intentó verla antes del gran momento, pero sin éxito. Tal parecía que su madre lo vigilaba, porque siempre salía a su encuentro para impedirle llegar a la puerta de la habitación que resguardaba a Caro. Quería verla porque solamente ella podía calmar esa ansiedad que sentía, asegurarse de que ese día no era un sueño. Muchas veces soñó con ese instante. Él también tenía un sueño, o más bien 2, llegar a ser un reconocido compositor y tener a Caro en su vida para siempre. Y nada, excepto la muerte, lo separaría de ella, porque estaba a punto de conseguir uno de esos sueños, así que su angustia estaba de más. Caro y él pronto estarían frente al altar, pues ese era su día. Miró alrededor e intentó calmarse, pero entonces, al no ver a su madre, se encaminó apresurado a la puerta que daba acceso a la casa por ese lado del jardín, saludando de paso a alguno de los invitados que ya invadían la propiedad. Luego, ya que hubo ingresado a la morada, se deslizó presuroso hacia donde sabía estaba Caro. ¡Carlos!, lo llamó alguien. Era su madre, así que suspirando, se detuvo y se volvió para mirarla. La mujer se acercó a él entre los varios pedestales de mármol que lucían preciosos ramos de flores. Los arreglos florales embellecían ambos lados del ancho pasillo. Al pararse ante su hijo, ella lo miró con seriedad, pero él actuó con inocencia. ¿Sí, mamá? ¿A dónde vas? ¿No te has dado cuenta que ya está listo todo? El juez, el sacerdote y los testigos están esperando. Los invitados toman sus lugares, así como Arturo. ¡Ay! Esos anillos son muy hermosos. Tu amigo tiene excelente gusto. Ah, pero lo más importante, Roque ya fue por Caro, así que tú ya deberías estar frente a ese altar. Carlos sofocó su inquietud con una sonrisa
y su rostro se iluminó sin remedio al percibir que había estado perdido en sus meditaciones. Su madre respondió a su sonrisa y lo miró con cariño. Él no se consideraba atractivo, pero sí tenía algo que atraía. Quizás fuera su mirada traviesa de ojos verdes, o tal vez la forma de esos orbes rematados en largas y onduladas pestañas, o a lo mejor era que simplemente se veía muy bien dentro del elegante smoking. Lo que fuera, convenció a su madre para decirle: «Caro se lleva al hombre más guapo de la tierra». Carlos rió y después respondió: «Mamá, sé que dices eso porque me quieres, pero no importa si no soy el más apuesto de los hombres. Lo que importa es que soy el sujeto más feliz que vive sobre el planeta, y soy yo quien se lleva a la mujer más hermosa que existe. Por supuesto, después de ti, mamá». Su madre se sonrojó por el cumplido, le dio un beso en la mejilla y después de eso lo apremió para que fuera a esperar a la novia junto al juez. Ella lo acompañó a través del hermoso jardín y lo dejó en el lugar correspondiente, frente al altar. Poco después de su llegada, la ceremonia dio inicio con la melodía de la marcha nupcial que la orquesta interpretó con sentimiento y encanto. La música invitó a la prometida a aparecer. Todos, Carlos, familia, invitados, juez y compañía, se volvieron a mirar la puerta de madera de cedro por donde aparecería la novia acompañada de su padre. Pero sucedió que, cuando Roque, el padre de la prometida, apareció, la futura esposa no estaba con él. Un vuelco en el corazón de Carlos le advirtió que algo no estaba bien y miró con ansiedad al que sería su suegro. Luego dejó su lugar para ir a encontrarse con el hombre. La orquesta dejó de tocar y un pesado silencio cayó sobre todos por un momento, roto después por aquella pregunta: «Roque, ¿qué sucede?». La preocupación en la voz de Carlos fue evidente. Sin embargo, la ansiedad en el rostro de Roque casi desfiguró sus regias facciones. El heraldo de la mala noticia miró al público que permanecía mudo, pero atentos a ellos, curiosos por saber qué estaba ocurriendo. Carlos tomó a Roque por el brazo y ambos se alejaron del público. Ante la acción, las murmuraciones terminaron con el silencio y los murmullos se elevaron entre los invitados. «Por favor, Roque», pidió Carlos cuando estuvieron a distancia prudente de los invitados, «dime qué sucede». Roque lo miró triste y su tono al hablar se quebró por la angustia. «Mi hija no quiere casarse contigo, Carlos». Carlos abrió mucho los ojos, sorprendido. «¿Qué? ¿Cómo dices?». No podía sonar más incrédulo. En una fracción de segundos recordó lo mucho que él y Caro se amaban. ¿Cómo de pronto cambiaba ella de opinión? Es una broma, ¿verdad? Roque movió la cabeza de un lado para otro. En su expresión se vio no solo la preocupación, sino el sufrimiento. No obstante, su voz se tiñó con el bochorno. «Lo siento, Carlos. Caro dice que no se casa contigo ni ahora ni en un futuro, que todo ha terminado entre ustedes». El volumen de las murmuraciones entre la gente se elevó. Carlos miró en torno dándose cuenta de que conocidos, amigos y familiares se habían acercado lo suficiente para escuchar las últimas palabras de Roque, de modo que sintió arder su corazón. «Esto no puede estar pasando», pensó angustiado. Las murmuraciones de compasión lo lastimaron, así que en la angustia dio paso a la humillación. Enrojeció por la vergüenza. Tan bochornoso le pareció el momento que crispó las manos en un puño, porque de repente sintió que se moría por la afrenta perpetuada a su persona. Necesitaba una explicación de Caro e iría por ella. Así que,
ignorando al público en general, se dirigió a la puerta que supuestamente utilizaría la novia para llegar a él. Pero la muy ingrata no había llegado. En pocas palabras, lo había dejado plantado en el altar. La realidad lo golpeó y nuevas emociones se sumaron a la humillación. Dolor, rabia y desilusión. Después, en medio de su polifacético estado emocional, le llegó el sonido de un disparo tan estremecedor que heló su corazón para luego derretirlo por el miedo. Corrió por los pasillos y al llegar ante aquella puerta, tembló al girar el picaporte. Su miedo creció cuando no pudo abrir. ¡Caro!, gritó. Intentó girar el picaporte con las dos manos, pero Caro había puesto el seguro por dentro. Tocó con los nudillos la madera. ¡Caro! ¡Abre la puerta! Roque llegó a su lado, pálido por la preocupación. ¡Carlos! ¿Escuchaste el disparo? ¿Está bien mi hija? Detrás de Roque llegaron los familiares de ambos, los padres, un par de tías solteronas de él, las dos hermanas de Caro y Betty, además de algunos invitados como el juez, que era amigo de Carlos, Arturo, el mejor amigo del novio y padrino de anillos, también otras personas que nada tenían que hacer ahí, pero que ahí estaban. Todos se apretujaron ante la puerta. En el pasillo reinó el caos, así que el juez tuvo que gritar al dar la orden. ¡Atrás! ¡Despejen esta puerta y fuera de este pasillo aquellos que no son familiares! ¿Dónde está la llave de aquí? Mientras que los mirones despejaban el pasillo, el mayordomo de la familia Muñoz se acercó presuroso, con las llaves en su poder. El juez fue el primero en entrar en cuanto la puerta fue abierta, y después de él entraron Carlos, Roque y don Álvaro Muñoz, el padre del novio. Pero en cuanto a las madres y hermanas, todas quedaron rezagadas. ¡Dios mío! Carlos, ya de por sí descolorido, palideció más ante la imagen de su prometida. La histeria en las mujeres quedó fuera de control cuando observaron la escena que presentaba la novia y los padres tuvieron que sacarlas de la habitación. Adentro solamente quedaron Carlos y el juez. «Lo siento, Carlos», dijo el juez. El novio lo ignoró. Sus ojos desorbitados y lagrimosos detallaron a la joven que, vestida con un hermoso y fino vestido blanco de novia, yacía en el suelo en medio de un charco de sangre. Con pasos inseguros se acercó a ella y, como pudo, controló el grito de pena que, atorado en su garganta, lo sofocó al grado de sentir que le faltaba el aire. Su nublada mirada quedó fija en el arma de fuego que había abierto una gran herida en el costado derecho de la cabeza de su novia. Miró de nuevo a la que iba a ser su esposa y le fue muy difícil creer lo que veía. El vestido blanco que se extendía sobre ella estaba salpicado de sangre y le presentó una imagen digna de la tragedia que había decidido cernirse sobre él. Cayó de rodillas al lado de Caro y con brazos temblorosos levantó el torso ensangrentado para abrazar a la mujer con fuerza. Sin poder contener la amargura de su corazón, miró hacia arriba con ojos llenos de lágrimas y clamó el nombre de su amada en todo desgarrado por el llanto. ¡Caro! ¡Caro! Después enterró el rostro en el cuello de ella y dejó que sus lágrimas se desbordaran. El manantial salino se confundió con la sangre de la chica mientras le cuestionaba una y otra vez. ¿Por qué, Caro? ¿Por qué lo hiciste? ¿Por qué? Dime, ¿por qué? Entonces se dio cuenta que Caro aún seguía con vida y voceó a todo pulmón. «Papá, mamá, llamen una ambulancia. Caro está viva». Pero a la ambulancia ya la habían llamado antes de que él la pidiera. Por lo tanto, no tardó en llegar y con permiso del juez,
pues él había sido testigo de que se trataba de un intento de suicidio, los paramédicos se hicieron cargo de la situación y la novia herida fue trasladada al hospital en donde se haría lo posible para salvar su vida. Carlos y las familias se fueron detrás de la ambulancia. En la sala de espera del hospital se respiraba mucha tristeza. Los familiares de los novios esperaban con ansias noticias de Caro, quien había sido ingresada directamente al quirófano en cuanto llegó. Verás que todo saldrá bien, Alicia. Alicia de Molina, la madre de Caro, miró con expresión llena de dolor a Margot de Muñoz, la madre de Carlos, y solo asintió porque no pudo decir palabra. Y es que Alicia no había dejado de llorar por su hija. Estaba tan afectada que tuvo que dejar a las gemelas a cargo de Betty, quien las había llevado a la cafetería para apartarlas un poco del tenso y amargo ambiente. Por otro lado, muy concentrado en su propia desesperación, Carlos se llevó aparte de los demás a Roque. Quería saber el motivo que había orillado a su novia a darse un balazo. ¿Qué sabes tú, Roque? Necesito saber por qué. Realmente acongojado, Roque lo miró suplicante. Ahora no, Carlos, este no es el lugar ni el momento. El dolor en la mirada de Carlos se mezcló con la dureza, mas la última fue la que se reflejó en su voz. Tu hija rompió el compromiso en el último momento y trató de suicidarse. ¿Te atreves a decir que no es el lugar ni el momento? ¿Por quién me tomas? ¿Qué puedo decirte, Carlos? Ni yo mismo. Roque bajó la mirada al suelo al interrumpirse. ¿Ni tú mismo? ¿Qué, Roque? No sé nada. El que Roque se negara a enfrentar su mirada y la pausa en sus palabras hizo que el defraudado novio se diera cuenta de que mentía. Así que la hostilidad de Carlos se presentó. No le gustó que el hombre que iba a ser su suegro le mintiera. Lo miró acerado, tanto que Roque se turbó y tuvo que aclararse la voz cuando habló, débil. No sé por qué Caro hizo esto. Yo lo que sí sé es que necesito estar a su lado. ¿No comprendes que puede morir y es mi hija y la amo? Carlos debió compadecerse ante el dolor del padre, porque él mismo sufría igual, pero no lo hizo. Yo también la amo y por eso necesito saber la verdad. No soy un imbécil, sé que me ocultas algo y exijo saber por qué tu hija me humilló delante de todos. Si dejó de amarme, ¿por qué no me lo dijo antes de que hiciera el ridículo? ¿Por qué? A Carlos parecía importarle más el ridículo al que su prometida lo había expuesto que la vida de ella. Pero no era así. Su dolor era tanto que inconscientemente buscó una manera de reducirlo. En su mente se ancló el deseo de descubrir por qué razón ella se había negado a llevar a cabo la boda. ¿Por qué se había dado el balazo? ¿Era por él? ¡Maldita sea, Roque! ¡Dime la verdad! No sé, gritó Roque, pálido, turbado, enfermo. ¿Por qué insistes con esto? Lo principal es que mi hija se salve. Está entre la vida y la muerte. ¿Acaso no te importa su estado? La mirada de Carlos brilló de furia porque estaba seguro que Roque sabía. Su voz, su actitud y su mirada se lo decían, y no soportó que no se lo dijera, que no confiaran en él ni su ex futuro suegro ni Caro. Simplemente se quebró, se sintió engañado, traicionado y muy degradado, así que se cegó. Muy bien, Roque, habló entre dientes, como si masticara la ira que lo invadía. Será como quiere ella. De aquí en adelante no me importa lo que suceda con tu hija. Si muere, se cumplirá lo que ella quería, pero si vive,
Dile que es mejor que no vuelva a atravesarse en mi camino, porque si lo hace, se va a arrepentir. Esto que me hizo jamás voy a olvidarlo. En cuanto a nosotros, no tenemos más que decir. En este momento acaba todo entre tu familia y la mía. Fin del parentesco político que íbamos a tener, porque así lo quiso ella. Fin de la amistad. Roque se llevó una mano al pecho cuando un repentino dolor lo atravesó y con voz apenas perceptible dijo: «Carlos, no, por favor». Carlos lo miró con desagrado, luego se dio la media vuelta para marcharse, así que no vio de qué manera Roque se dobló sobre sí mismo, con el rostro transformado por un terrible dolor que lo hizo caer al suelo. Un infarto fulminante detuvo el corazón del hombre y mientras su cerebro moría, imágenes de su vida fueron recreadas, en especial las de sus últimos días. Mientras la vida le exigía que diera el último aliento, rememoró el gusto que sintió al imaginar que llevaba a su hija al altar, luego la desilusión que le causó la cancelación de la boda. Después el gran impacto de ver a Caro con la mortífera herida y entonces la pérdida de su futuro yerno. Y toda la desgracia del último día se debió a aquel secreto que por juramento no pudo revelar. La culpa fue lo último que sintió al expirar. Carlos se había detenido al escuchar la caída de Roque. Se volvió y miró a unas enfermeras correr para auxiliar al hombre, pero enseguida una de ellas gritó: «¡Está muerto! ¡Este hombre está muerto!». La expresión de Carlos no se modificó, sino que lanzó una última mirada a Roque desprovista de compasión. Luego emprendió su recorrido por el pasillo, buscando la puerta que lo llevaría a la calle, de allí al estacionamiento y finalmente a su casa. Lo primero que vio Carlos al entrar a la sala de su hogar fue el adornado jardín que podía apreciarse por unos grandes ventanales. La noche aún no había caído, pero a alguien de la servidumbre se le había ocurrido la genial idea de encender las luces de los arreglos del jardín que habían comprado para iluminar la pista de baile. Ese atavío que se había fabricado exclusivamente para la boda. Su boda. Un amargo sabor de boca lo invadió mientras la cólera subía a su corazón otra vez. Salió al jardín hecho una furia y descompuso todo. Tomó los regalos que les habían llevado los invitados y los arrojó con violencia para todos lados. Volcó las mesas y las sillas que continuaban en su lugar. Arrancó arreglos florales, quebró jarrones y pisoteó plantas compradas especialmente para el adorno del jardín. Luego, expirando una furia en cada movimiento, entró a la casa y le gritó a la servidumbre: «¡Vengan todos!». Cuando se hubieron reunido todos, Tresen y el mayordomo les ordenó como con voz de trueno: «Quiero que se deshagan de toda la basura que está allá afuera y quiero que lo hagan en silencio. Si alguien habla o murmura sobre lo que pasó hoy en esta casa». Los miró rígido un momento y después les hizo saber la consecuencia que tendrían si no acataban las órdenes. «El que hable de esto será despedido y me encargaré de que no los vuelvan a emplear en ningún lado. ¿Está claro?». «Sí, señor», dijeron todos en una misma voz. Después de eso, la servidumbre salió presurosa y trabajaron en silencio en el jardín. Carlos fue a su habitación y desde allí observó satisfecho que los empleados iban dejando el jardín como era antes, echando la basura en bolsas. Pero la familia de Carlos, que volvió del hospital minutos más tarde, se sorprendió al ver a la servidumbre en esas diligencias. Así que se dirigieron a la habitación del hombre. «¿Qué significa esto?», preguntó Álvaro Muñoz.
¿Por qué están los empleados trabajando tan tarde? Solo están tirando la basura, papá. ¿Por qué te sorprende? Álvaro miró a Carlos con seriedad. Luego habló con voz sosegada. Mira, hijo, sé que lo que sucedió este día te dolió mucho, pero tienes que tomarlo con calma. La mirada de Carlos reflejó impaciencia al mirar a su padre. Papá, no me fastidies, ¿tomarlo con calma? Sí, más ahora que el padre de Caro ha muerto y esas pobres mujeres se han quedado solas. Carlos sonrió, pero de forma torcida. Ahora me dirás que por eso debo perdonarla. Caro se debate entre la vida y la muerte, Carlos, intentó razonar su padre. Eso es lo único que importa ahora. En realidad, papá, no me importa ya nada de esa mujer ni de su familia. Es más, a esa falsa y mentirosa deberían agradecer que no me tendrán más por aquí. Su madre y su hermana abrieron mucho los ojos y Margot preguntó angustiada, ¿de qué hablas? ¿Piensas irte? No, Carlos, pidió Betty, nunca nos hemos separado, te necesitamos aquí. ¿A dónde irás? ¿Dejarás a papá solo al frente de la compañía? Iré a donde sea, respondió Carlos, irrazonable. ¿Pero por qué se preocupan? Ya me di cuenta que ustedes la prefieren a ella, hasta pueden darle mi puesto, si quieren. Carlos, pidió Álvaro tratando de no perder la paciencia, no digas tonterías, mañana continuamos con esta conversación, ahora no estás bien. Carlos los miró rabioso. Tú llámame loco si quieres, papá, pero no fui yo el que se dio un balazo. La loca es esa por la que ustedes se preocupan demasiado y a la que además prefieren por sobre mí. Como no sirvió de nada cuanto le dijeron, la familia optó por dejarlo solo. Carlos dio un par de puñetazos a la puerta, haciéndose más daño a él que a la madera. No podía aplacar la ira al darse cuenta que sus padres se preocupaban mucho por la loca que lo había ridiculizado en público. No quiso razonar que era lógico el sentimiento de su familia, porque él mismo se sentía morir de solo pensar que su amada estaba en aquel hospital. La vida de ella pendía de un hilo y pensarlo le producía un terrible sufrimiento, así que lo sofocó con la cólera y le ayudó a imaginar lo que los periódicos dirían por la mañana. Seguro que en la primera página pondrían: el compositor Carlos Muñoz fue plantado en el altar cuando su novia Caro Molina se negó a cumplir con el compromiso al no presentarse para llevar a cabo los votos sagrados. O algo parecido a: Carlos Muñoz sufrió la mayor humillación pública al quedarse plantado ante el altar. O peor sería que pusieran: tanto le asustó el matrimonio a Caro Molina que prefirió darse un tiro en la cabeza a pasar toda su vida atada a un compositor mediocre, Carlos Muñoz, conocido por sus malas composiciones. Prefirió enfocarse en la humillación de la que era objeto porque sintió que era como una protección, no a su orgullo herido, sino al espantoso tormento que le daba perder a la mujer que amaba. Necesitaba un motivo para seguir adelante y no terminar como ella. Para tranquilizarse, decidió darse una ducha. Salió de la bañera envuelto en una toalla de la cintura para abajo y se miró en el espejo de cuerpo entero que colgaba de una de las paredes del cuarto de baño. No miró lo que todos los días veía, un hombre joven de 27 años. Más bien miró lo que había cambiado en él, y eso era que sus labios se habían transformado en una línea. Había perdido el motivo para sonreír. Notar que la amargura se había llevado su sonrisa estuvo a punto de enfurecerlo de nuevo, así que volvió la espalda al espejo para no seguir mirando su pena, porque suficiente era consentirla. Y volvió a pensar, ¿por qué Caro lo había humillado de esa manera? La ira comenzó a invadirlo de nuevo y, murmurando maldiciones entre dientes, salió del baño. Se dirigió al closet para coger un pijama. Al abrir la puerta, lo primero que su mirada vio fue el par de maletas que reconoció enseguida.
el equipaje de Caro. Lo habían llevado a su habitación porque esa noche dormirían allí, pero a primera hora de la mañana saldrían al aeropuerto para tomar el vuelo que los llevaría a París, Francia, donde pasarían 3 semanas de luna de miel. ¡Maldita luna de miel! ¿Quién necesitaba viajar con una demente? Gracias que se había librado a tiempo de semejante lunática. No quería saber más de ella. Se lo repitió tanto que su ofuscación lo hizo creer que era lo que necesitaba. Y para que no hubiera nada que lo volviera atrás en su decisión, se concedió otro arrebato de rencor en el que sacó las maletas de Caro del closet y las lanzó contra la pared. Arremetió contra ellas a patadas hasta que se cansó. Finalmente cayó de rodillas y luego no pudo reprimir más el lado opuesto de la ira. Sosegado, abrió una maleta para tomar las prendas de la novia. Se las llevó al rostro e, incapaz de dominar su sentido de pérdida, permitió que brotaran las lágrimas, aunque se dijo que lloraba de rabia y de humillación, de vergüenza por haber hecho el ridículo. Entre la ropa encontró una fotografía de él y Caro, cuya moldura era de plata. La imagen le hacía justicia a ella, pues la cámara había logrado captar la esencia de la joven. Ella miraba al fotógrafo con sus ojos azules y rostro sonriente. Hacía 2 meses que se la habían tomado y ambos lucían felices, muy enamorados. ¿Qué cosa la había hecho cambiar a ella? ¿Dónde estaba ese amor que aún desde el marco se podía percibir? ¿Cómo de pronto había desaparecido? Abrazó la fotografía y gimió atormentado. Después de unos minutos así, se levantó para vestirse. Luego preparó una pequeña maleta y junto con algo de ropa introdujo la fotografía. Entonces, sin llevar nada más, salió con sigilo de su alcoba para ir a la cochera. Ahí se metió en su auto y abandonó aquella casa. Manejó por las calles de la ciudad durante 2 horas sin rumbo fijo, pero luego permitió que su traicionero corazón lo llevara al lugar al que menos quería ir. Entró al estacionamiento del hospital, mas no bajó del auto, aunque en el fondo de su corazón anhelaba verla. Quería estar con ella en ese momento que luchaba por su vida, pero su mente fría y orgullosa, aferrada a la decisión que había tomado, se sobrepuso a su corazón. La odiaba y no quería verla más. Así que no tenía por qué sentir ese agudo dolor al pensar que ella podía morir. Pero lo sentía. Azotado por los sentimientos contradictorios, dio un golpe en el volante. Encendió el motor que había apagado al entrar al estacionamiento y salió del lugar para volver a transitar por las calles hasta que rayó el alba. Ya bajo la luz del nuevo día, se dirigió al aeropuerto y desde allí llamó a sus padres para decirles que no se preocuparan por él, que debía irse muy lejos porque necesitaba poner tierra de por medio entre su pasado y su futuro. Sus angustiados padres no pudieron hacer nada para evitar que se fuera. No hubo nada que lo detuviera. Ninguno de sus conocidos supo a dónde se fue. ¿De veras Carlos se fue para siempre? ¿Podrá sobrevivir Caro? ¿Por qué se disparó la novia? ¿Qué secreto se llevó Roque a la tumba? ¿Qué pasará con Carlos y Caro de aquí en adelante? Si quieren saber cómo continúa esta novela, podrán encontrarla en Amazon. En la descripción les dejo el link. Gracias por escuchar.